presenta la Montse. Y entonces yo me enrollo, hago dos preguntas. ¿Pero tú vas a hablar algo de su trayectoria y eso? Un breve, muy breve resumen de lo que dijo hace un año. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per venir al punt d'inici del 18è cicle del Blues and Boogie d'aquí de l'Hospitalet. 18 años ya, Montse. Bueno, 19 años, porque en el 2012 no hubo ciclo. La crisis económica hizo que no pudiésemos hacer. 18 años de ciclo. Nada, tenéis encima de la mesa la programación de este año, que creo que con el esfuerzo de todo el núcleo de gente que trabajamos en esta programación, pues lo hemos hecho con muchísima ilusión y creo que está muy bien. Y esperamos que vengáis a todos y cada uno de ellos, o si no, lo veáis por otros medios. Hoy también hemos inaugurado la exposición una exposición fotográfica sobre lo que ha sido una muestra en imágenes de estos 18 ciclos. Ha sido muy difícil hacerla en el sentido de que había tanta imagen y tanta gente y tanta cosa bonita que bueno, al final hemos tenido que coger un poquito de cada sitio y esperamos que os guste. Nada, estamos aquí hoy también para recibir a un invitado muy especial. De él nos hablará nuestra querida Montse. Simplemente ya somos mayores de edad como ciclo y bueno, no voy a decir nada más porque tampoco sé mucho qué decir. Le paso a Montse. Moltes gràcies, Andrés, i moltes felicitats al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa, al Cicle. I també dir que en aquest moment jo represento institucionalment la Societat de Blues de Barcelona, que hem cooperat per organitzar la vinguda de Mike Vernon. Vam tenir-lo aquí en els Barcelona Blues Meetings que vam organitzar fa un any i ens va quedar curt perquè quan comença a explicar coses i sobre la seva vida, sobre producció, i és tan important tot el que ha fet el Mike. Llavors vam poder parlar amb ell i pudimos convenir con Mike que convencerle para traerte aquí otra vez, Mike. Entonces aquí estamos dispuestos a preguntarte cosas. Tenim el Miquel Abella que farà preguntes i el Miguel Rodríguez, Mike Rock, també conegut així. I llavors les traduirà el Mingo Balaguer, que la cortesia Mingo, por cortesía tuya, pues ya le hemos dicho a Mike que hable despacio, Mike, que habla un poco despacio. Valiente berenjenal me ha metido. Valiente berenjenal me ha metido. Després també serà una xerrada informal també, amb preguntes molt ben preparades, però si algú volgués intervenir i fer una pregunta, tenim aquest micro inalàmbric també, només ho heu de dir, i estarem per aquí i us passarem el micròfon. Doncs això, welcome everybody. Thank you so much for coming and let's start. See you. Molt bé, començo jo. Avui fa justament un any en Mike va estar a l'ESGAE de Barcelona parlant de la seva vida. En una hora i mitja resulta que va arribar als 20 i pico d'anys, als 30, o sigui, no va passar més. Si seguíssim així per ordre cronològic, d'aquí 3 dies podríem estar als anys 80, perquè ha fet tantes coses i sap tant que va així. Jo em permetré fer un molt breu resum del que va dir ell fa un any. Mike Vernon va néixer a Londres el 1944. Va escoltant la música dels seus pares, evidentment, que eren Glenn Miller, les Big Bands, en Frank Sinatra. Després un amic del seu pare li posava en Louis Jordan, Billie Holiday, Elvis Presley, i després ja va entrar en el tema del rock and roll, amb Fats Domino i Little Richard. Quan tenia 14-15 anys va començar a escoltar rhythm and blues i sobretot blues. Gent com Bo Diddley, Johnny Hooker, etc. Llavors ell volia entrar a una escola d'art i es veu que no era prou bo i va fracassar molt amb això de l'art. Llavors va dir, em dedicaré a la música. I com es dedica a la música? Doncs escriu 6 cartes a 6 discogràfiques de Londres, de les quals només rep 2 contestacions i una d'elles, al cap d'un temps, el fitxa, i era la Decca. Això era l'any 62. La Decca va començar al Nano dels Regados,
però al cap de 4 dies va començar ja a alternar amb músics, no? Va començar a descobrir músics de blues que actuaven als clubs de jazz de Londres, com l'Alexis Cornell, els Stones, Spencer Davis, el Yardbird, el Long John Baldry, per exemple, i ell els proposava gravar, però al cap de la dècada doncs, no tenia ni idea dels grups del blues que hi havia pel seu país, ni els valorava. Llavors ell, als estudis mateixos de la dècada, de nit i fora d'hores, va començar a enregistrar maquetes amb els Yardbirds, Spencer Davis i molts més, no? Aquestes maquetes foren rebutjades per la DECA i després al cap d'un temps va persuadir el segon de la DECA que aquest sí que més o menys li agradava el blues, doncs de fer una producció d'un músic que en aquell moment feia molts anys que no gravava i estava per aquí, per Europa, que es deia Curtis Jones, un gran bluesman. Aquesta fou la primera producció o gravació que va fer a instàncies d'ell. Després, l'any 64, va gravar l'Otis Spann, això també amb la DECA, i durant 2 anys va tenir una revista de blues amb el seu germà. En aquella època compaginava les gravacions que feia amb la DECA, per exemple amb John Mayall, Eric Clapton, amb una discogràfica que ell va fundar, que es deia Blue Horizon. La Blue Horizon va durar des de 1965 fins al 72. Això tampoc és cert perquè després torna a aparèixer als anys 80, per això a veure si ens ho explica ell. Les tirades eren de 99 exemplars perquè es veu que quan passava aquesta xifra havia de pagar molts impostos i llavors només en feien 99. Va gravar amb Peter Green amb molts problemes i després el primer disc d'un americà fou en Hoover Sumlin. Va gravar amb la Blue Horizon, va gravar multitud d'artistes americans com en Champion Jack Dupree, Otis Spann, en Curtis Jones, Eddie Boyd, Elmore James, Samuel Sleep, bueno, un etcètera, fins en B.B. King també. I músics anglesos, doncs tots, Fleetwood Mac, Bacon Fat, Christine McVie, Chicken Shake, Duster Bennett, i bueno, després va arribar un moment que ja la companyia Blue Horizon tenia ja una importància determinada i llavors la DECA li van dir que això no podia seguir així, no? Treballant per la DECA i amb la seva pròpia discogràfica i d'alguna vegada el van acomiadar. I llavors al acomiadar-lo ell es va convertir en productor independent, però en relació també amb la DECA, o sigui, llavors feia les seves produccions però a vegades els hi venia a la DECA, no? Tenia un acord de que el més bo els hi passés a la DECA, no? Ell s'emportés el més fluixet. Després va estar 2 anys a Califòrnia i bla, 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 i aquí ja acaba la xerrada de l'ESGAE. Evidentment va explicar el que vulguis i més, i anècdotes i tal. Doncs ara comencem amb la d'aquí, que no seguirà ordre cronològic, sinó que serà a base de preguntes i de temes que li farem amb Mike i jo i el Mingo ens traduirà, no? Llavors, la primera pregunta seria: ¿cuándo empezó la figura del productor en el blues? ¿Las grabaciones de Charlie Patton o Robert Johnson, por ejemplo, tenían productor? When the producer figure in the world of the blues start, people like Charlie Patton, for instance, and the other one, el otro que me dijiste, No, Robert Johnson, Robert o cualquiera. Johnson. Do they have the producer when they start the first recording? Well, I can only estimate from what I know. Va a hacer una estimación de lo que él sabe. And most of those recordings that would have been made usually in hotels because of the location. Que la mayoría de esas grabaciones se hacían en hoteles y este tipo de localizaciones. That there would probably have been 2 people operating the machines and the microphone. Seguramente habría no más de 2 personas con lo que son la mezcladora, los micrófonos y tal. Probably the main guy who would have possibly been the director or the producer, but he would have been working for a major record company. Major. Yeah. Sí, que seguramente el productor o si se podía llamar productor que estaba encargado de alguna compañía importante. Yeah. And
assistant who would probably have been in charge of the electronic side of things, particularly with the microphones and with the actual cutting machine that was being used. Y los asistentes, un par de asistentes que se ocuparían de todo el tema de lo que es el manejo de la mesa y de todo este tipo de cosas. Would have also been in attendance, probably also paid by that same company. Y que seguramente, evidentemente, estarían pagados por esta misma compañía. I think as far as making blues records per se in the 20s, 30s and even into the 40s, this was a producer in the way that I understand a producer didn't exist. Así que las grabaciones que se hicieron durante los años 20, 30 y 40 no existía realmente la figura de un productor que él sepa ahora mismo desde su vasto conocimiento de esto, pero que él cree, y si él lo cree seguro que es así. And the way that these artists would have been recorded and how they got to be in the Peabody Hotel in Memphis, for example, would have been as a result of word of mouth of other musicians and other people that were booking those artists. Y digamos que el motivo por el que estos artistas eran grabados era por el boca a boca de los espectadores que veían a este tipo de músicos tocando por ahí. El boca a boca se corría y al final, pues entre una cosa y otra, llegaba a oídos de alguien y se grababa en lo que he dicho antes, en hoteles y en sitios muy modestos y con un equipo totalmente modesto. Pero yeah, I'm sure that this has been covered in many books in the past, but fundamentally any artist being recorded by a major company for the first time would probably be asked the question, let us hear your best songs. A ver si me he enterado bien. Could you please, I didn't catch the last time. You said Yeah, that yes, the question that would have been asked of, let's say, Robert Johnson would be, can we please hear your best songs? Sí. Que se le podía preguntar, ¿puedes grabar aquí tus mejores canciones? Lo que eran las grabaciones en sí. Yeah. Se le podía preguntar. And realistically, one would have to say, from my point of view, that would be the one time that whoever was in charge of the recording session could be said to be a producer. Sí, y digamos que a esto se le podría llamar, o a estas personas que le daban esos consejos se le podía llamar productor, pero por lo que veo pues no hay personas, no names, no big names that you remember by that time. O sea que realmente no, una persona que se encargaba de eso, que era realmente el productor, pero que ni se le conoce ni se sabe el nombre que él sepa. I don't know if Charlie Patton was ever asked or told to do something that he wasn't doing. The same would be true of Blind Willie McTell, Blind Blake, Blind Lemon no Jefferson. Recuerda que a todos esos artistas haya alguien que le dijera tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para introducirlo en una grabación. O sea que era un poco todo. Saltando ya en el tiempo, ¿quién y cómo se elige un productor? ¿El músico mismo, la compañía discográfica o es el productor el que propone grabar un disco y producirlo él? Who choose a producer? I mean, who, by that time, the musician, the record company, or just a producer that shows up and said, I will produce you a record? Who choose the In which era? Which estamos hablando de la misma Sí, época. ahora ya más. Ya. Ahora, actualmente, ¿no? Actualmente o en los años 60. En los años 60, ok. No, he's talking about, let us say, on the 60s or on the 70s. Desde que existe el productor. Okay. Since the producer exists, who choose, who take care about having a productor in this kind of music? Let's take it from the end of the Second World War. Vamos a empezar al final de la Segunda Guerra Because Mundial. that's a sensible place to do it from. Because prior to that, we don't know. Sí, We don't really antes know. de la Segunda Guerra Mundial está todo muy difuso y realmente no se conoce esa historia. There then were quite a number of major record companies. They all employed people to go out and find artists to record, Sí. and at the same time they would also find producers, because
or a director. In film language, it's a director. Director. And the director quite often does not have any financial input. Okay. Right? Okay. Producers have, in the film industry, a financial interest. They produce it Sí. and they pay for it. O sea que las compañías, digamos, que elegían a un director que siguiese a cargo de estas posibles grabaciones, pero no tenían financiación. Entonces, los productores eran los que sí tenían financiación para hacer este tipo de trabajo. In the music industry, it's marginally different, in as much as the producer is employed by a company. Sí, el productor, dentro del mundo de este mundo, el productor es, digamos que se le contrata desde una compañía Who finances the production of the record. que financia la producción del disco. And that's when the producer arrives. Y es cuando llega el productor, la figura del He productor. is, for whatever reasons, there are many, many different reasons Son why muchas razones why you choose one person from another to produce artist A. Ujú. I found that when I first started at Decca in 1962. Sí, que él se enfrentó a esto, encontró esto The- cuando empezó, en 1962, right? Yes, En 1962, cuando empezó con la Decca, con la compañía Decca. yeah. And the head of the artist and repertoire department in Decca Y tenían un, Yeah. y tenían un departamento de artistas y de repertorio dentro de la compañía Decca, del repertorio que tenía que hacer o que grabar en ese caso, was himself a producer. y el que se No, I- hacía cargo de esto, de I do estos this. temas se va a tocar, I- era el productor. I do this because my argument in this particular case would be that he was a rotten producer. Ah. He was a bad producer. Ajá. Sí, sí, que era Pero, su criterio. no, Didi. Y que era su criterio en ese momento el decidir sobre el repertorio y lo que iba a cantar, digamos una labor de producción, pero que podía ser mala también. Yo le quería preguntar si trabajaba para todos los músicos que se lo pedían o había algunos que no le gustaban, no le caían mal y pasaba de ellos. Did you used to work for all the musicians that request your services, or there are some of them that you refuse because you really like it? When I worked for Decca, Cuando él trabajaba para Decca, I had no option. no tenía opciones de If decir que sí o que no. if I was presented with an artist because somebody decided I was the right producer, Si a él se le presentaba, o Decca decidía que él era el productor adecuado, I would have to make a decision. tenía que tomar una decisión. Do I do what I'm being asked rather than told, right? Or do I quit? Debo de hacer esto que me han pedido o lo dejo. Una decisión suya propia que tenía que tomar, lógicamente. And that only happened a few times Ajá. because You mean, excuse me, happened that you refuse sometimes? Or? I never refused Never refused anything. in that time. Okay, Not with Decca. Ok, no, con Decca es que no lo había And entendido. after? Until I got to the point where I knew I wanted to leave Decca because I had my own record label. Exactamente, ya cuando dejó Decca para hacer su propia producción de su propio sello, fue cuando ya la cosa cambió. Pero en el tiempo, lo que queda claro, que en el tiempo que estuvo con Decca, digamos que cumplía órdenes y hacía lo que le decía Decca. But let me just go back a little bit because this is interesting. Va a volver es interesante el tema y va a volver un poco atrás. Because Decca had about 3 or 4 producers. Decca tenía 3 o 4 productores, entre comillas, Okay, on the staff, and they got a salary for doing the job. y cobraba un salario, evidentemente, por hacer ese And they trabajo. would produce records by people like Vera Lynn. Virulin? Vera Lynn. Virulin, I don't know. We who will Virulin. meet again. Da, 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 da. Well, you don't know about this because you were Ah, sí, you, no, were, you were neutral in the war. sí, me está diciendo Miguel que una chica que se llamaba, que se imagina que was a lady called Vera, Vera, exacto. Vera. Sí, una chica que se llama Vera, She sold millions of records. que vendió millones de discos. But I can tell you that the producer was not a producer. Pero él puede decir que el he- productor no era un productor, He was realmente, the boss, era el jefe. and he made everybody else the producer. Particularly the musical arranger.
of the score. He would have nothing to do with that. It would turn up with the person who wrote all the notes, and yet they would come with huge, great scores that they would put up, and there'd be violinists playing away, trumpets, and they're all following this while the artist sings, and the producer just sits like this. Sí. Los demás hacían los arreglos musicales y él se sentaba simplemente porque era jefe, pero que el resto de personas hacían los arreglos y le daban lo que tenía que hacer. En este caso, la señorita Vera, que era la que cantaba. Yeah. So, this is not what I believe a producer to be. Él piensa que evidentemente esto no es lo que un productor verdaderamente tiene que hacer. A producer is somebody who goes and finds a talent and who tries to make something of it by putting them in a studio and changing various things, maybe if necessary, but creating something that resembles the band. Sí, un productor, por ejemplo, es el que se tiene que encargar de buscar una figura que realmente, o sea, él tiene el deber, el conocimiento de lo que tiene que hacer y incluso proponer una banda y ponerle una banda adecuada para que esta persona pues grabe con lo que el productor realmente piensa que este talento, esta persona talentosa debe de hacer. Yeah. And that was already happening in the United States by 1950 or even a little earlier. Esto comenzó a pasar en Estados Unidos en los años 50 o quizás un pelín antes. Yeah. But with smaller independent record labels. Pero con pequeñas discográficas independientes. And the best example of that is Sam Phillips. Y un ejemplo claro de esto era el señor Sam Phillips. He found the talent, black and white. He had no issue with what color you were. Él encontraba el talento entre blancos y negros y no tenía ningún problema en el color. He would put both together in the studio. Los ponía en el estudio a todos a blancos y negros en aquella época de segregacionismo. Este hombre tenía talento suficiente para encontrar la calidad musical y ponerlos todos ellos juntos en el estudio. He was, for me, the beginning of the producer world. Y para él eso fue el principio del mundo de la producción. And also he was very much involved in the actual active electronic business of how do you record this, what microphone do you use for that. Y fue el que se pringó, digamos, en todo, en el tema técnico de qué micrófonos, cómo, qué aparatos, y fue, digamos, un poco el productor real que se empezó a interesar y a inquietar por ese tipo de cosas. Yeah. Miguel, tu turno. Ha mencionado Mr. Vernon esto de que él era un productor contratado y le obligaban durante unos años a producir lo que le dijeran. Ahora, esto es lo que le pasó a usted con el primer disco de David Bowie, si no me equivoco. What you said before that you were working by Decca and following the orders. That happened with the first David Bowie record that you did. Fue obligado a producirlo. I was put on the spot. Sí, que lo dijeron. Esto es lo que tiene que hacer ficha. Y luego acabó produciendo otros dos más todavía, llegando a ser 3 en total. So, after that, according to him, you produced 2 more. For him. Yeah, because I could see it was the very first thing we did with Bowie was we actually did enough songs to make an album. Sí, que está diciendo, lo primero que hicieron es que con David Bowie es que él tenía ya suficientes canciones para hacer un álbum. But what worried me, I had a very hard time with understanding David Bowie at that time. But I don't think that's unusual because I don't think David Bowie knew himself where. No, I'm really serious. I think he was trying to find the place he wanted to be at. Exactamente, sí. Él lo que he dicho antes, que tenía un montón de discos un montón de temas para grabar, pero que él le costaba trabajo entender lo que estaba escuchando, digamos, pero es que piensa que David Bowie tampoco sabía qué camino quería llevar en ese momento. Eran sus primeras grabaciones y estaba igual o más perdido que él, el propio artista, David Bowie en este caso. And very largely the material that we recorded for that album had storylines about children.
about children, Ajá. not the adult world. Ajá. He had a song called There Is a Happy Land Where Only Children Live. Sí, sí que había un montón un montón de temas que estaban enfocados a cosas de niños, ¿no? Y que realmente era una cosa extraña. No eran canciones dirigidas, digamos, a un público adulto. Yeah. And yet, maybe 2 years before I met Bowie, he was playing blues or rhythm and blues, Ajá. like the Yardbirds. Y que 2 años antes él había conocido a David Bowie y hacía blues, como hacían los otros artistas, digamos, que él conocía en esa época. But, you know, I was not going to be the one to persuade him to go that direction rather than go the children story, because I could see that there was something very unique about what he was trying to do. But I also knew, and I felt it in my gut for a long time, and that caused me a lot of heartache, was that I was not the person that was going to change David Bowie from being one person, from being this person who was wrapped up in children's songs to something more commercial. Que él no se sentía en ese momento, digamos, capaz o preparado, identificado para decirle a David Bowie que es lo que tenía que hacer, si escoger ese camino de, me vengo a referir, enfocado hacia canciones de la infancia o dirigidas a un público infantil como a otro tipo de público. Yeah. The only thing that came out of the stuff that we recorded at Decca was the Laughing Gnome, which was the Laughing Gnome. You know, a little. Los gnomos. Yeah. Los gnomos, Yes, vale. okay. Which became a huge hit, Sí, but not until he had already recorded his multi-million selling Odyssey. Sí, que uno de los temas, yo desconozco esta historia, pero bueno, estoy escuchándola ahora por primera vez, sinceramente, que es un tema, por lo visto, relacionado con los gnomos, pues tuvo un gran éxito, pero fue cuando él empezó ya a grabar otro tipo de música dirigida hacia otro público. Lo único que puedo decir de esto. I never really got to grips with what David Bowie was about. I have to admit that. But I was a staff producer. Sí. And so therefore, Que era un I didn't have a productor, digamos, choice. trabajando para una empresa y cumpliendo las instrucciones que le daban simplemente en resumen, y que ese era el papel que en ese momento él jugaba o hacía. yeah. But you know what really annoyed me about this process Lo que le fastidió durante este proceso was that in 1963 fue que en el 63 I took the Yardbirds and the Spencer Davis Rhythm and Blues Quartet él cogió a los Yardbirds y a los Spencer Davis Group into Decca Studios to make demos, which we would offer to the panel, the every week panel, who would listen to new bands that were being offered. que durante esa época lo estuvo grabando demos en el estudio para sacarlo fuera, o de alguna manera promocionarlo. Yep. And my opinion was that these bands, whilst they weren't at that point totally committed to where they were going, but they were totally committed to what they were doing at that moment, and that if we stuck with it, we would have a hit record or a hit band. And the company and Decca went. Vale, que lo que estaban haciendo los Yardbirds y Spencer Davis Group, bajo su punto de vista, eran temas que en ese momento hubieran sido un hit, porque desde su figura como productor le parecía cojonudo lo que estaban haciendo, pero que finalmente Decca rehusó a que esto se hiciera. Y eso es una cosa que él, es una espina que tiene clavada, que no entiende cómo en este caso dos formaciones como esta, los Yardbirds y los Spencer Davis Group, que hacían lo que realmente, bajo su punto de vista, se tenía que hacer, Decca dijo, no, esto no me interesa. Pero esto que comenta de los Yardbirds, ¿esas demos fueron anteriores a que ellos ya grabaran? Creo que su primer disco fue Five Live Yardbirds. Those ¿Me suena? demos that we are talking about were before the Yardbirds recorded Yes. this? Sí. Yes.
O sea, podrían haber sido sus primeras grabaciones con usted. I think a couple of those tracks have been out. One of them was called Honey in Your Hips, and the other one was called was a Jimmy Reed song, but I can't remember what it was called. You're talking about the demos. Yes. Yeah. Yeah. Sí, que esa, no, he was asking that if those songs for them could be a hit if they came out. They may well have, they could well have been, yes. Sí, que podían They could haber well sido un hit Because perfectamente, como you have Miguel decía, pero you have to remember that the Yardbirds, just like the Rolling Stones, had a very, very big following in London. Sí, los Yardbirds, casi como los Rolling Stones, tenían una cantidad de seguidores impresionante en esa época. Tuvieron una residencia en un club que luego fue sustituido por los Rolling Stones, que también hicieron residencia en el mismo club durante bastantes meses cada uno de ellos, creo. Yeah, the Rolling Stones had a regular gig on Eel Pie Island, which is right in the middle of the River Thames as it flows Y los north. Rolling Stones tuvieron en medio de donde estaba localizado el Támesis, tocaban habitualmente. And the Yardbirds had a regular weekly gig in Richmond, Surrey, at a rugby club that was called the Crawdaddy. Crawdaddy, exacto. Y los Yardbirds tenían semanas programadas en el Crawdaddy Club. That had, because it was a rugby club, they had a very large dining room and a stage with a dance floor and a stage and the whole bit. I would say it was probably at least 3 times the size of this room. You are talking, excuse me, about the Crawdaddy Club, Yes, right? yes. Sí, que era una sala 3 veces más grande que esto y había sitio para comer y tal y cual mientras se estaba haciendo el espectáculo. And in 1963, Y en el 63, every weekend it was packed, and by packed I mean like this. en el And 63 if cada someone- fin de semana one- no se podía ni estar allí, One estaba person did this, completamente abarrotado. everybody went with it because they didn't have a choice. Let's- They let- were Let sandwiched. me ask a question. ¿Me permite que haga una pregunta? We are talking about the Crawdaddy Club where the Yardbirds recorded with Sonny Boy Williamson. It was in this club? Because I don't have know- the record. I don't know whether that was recorded there. I I have think a it was, feeling, was it not recorded at the Marquee? Marquee. Oh, you're right. I think it No, was le he recorded at the preguntado, Marquee. yo tengo un disco de Sonny Boy Williamson que está grabado con los Yardbirds Yeah. y pensaba que era ahí, pero Unos ánimos. es en el Marquee. Yo creí que era en el Crawdaddy Club, pero era por lo visto en el Marquee. Yo Ok, creo que el de sorry. los Animals, yo creo que el de los Animals debe ser en Newcastle. No sé, era Sonny Boy con los Animals, también de la misma época, el mismo año. ¿Puedo preguntar algo más? There you go. Hablando de los Yardbirds otra vez, yo le he oído a usted en algunas entrevistas que en esa época anterior al 65, a usted le gustaban mucho los Yardbirds, pero tenía una crítica que era por qué no hacen canciones más lentas, por qué todo es, y recuerda usted haciendo ni, como que todo es muy saltarín, todo muy rápido con los Yardbirds, y me da a mí la impresión de que a usted esto no le acababa de gustar del todo. No sé si esto apareció en las demos que hicieron o podría comentar un poquito sobre este tema. Let's see if I can translate properly this. I mean, he's talking about, he thinks that that by that time, you didn't like so much the rhythm that the Yardbirds, when they perform, the rhythm that they have in the songs, a little bit medium tempo, slow, something like that. And somehow you talk sometimes about why they didn't do more rhythmic and more speed. More slow. More slow, sorry. ¿Por qué no The more contrary. slow song? Why that they did, excuse me, I'm going to tell the question again. Yeah. You were complaining, apparently you were complaining about why the Yardbirds always did fast tempo music, and you were regret about why they didn't try to do some more medium and slow tempo I think there were a couple of reasons. Piensa que había dos motivos o dos razones. One was because the crowd that went to see them weren't that interested, really, to be truthful, in the blues. They didn't want to hear a slow song. They were not interested in that. Sí, they wanted to bop up and down. Sí, posiblemente lo hacían porque la audiencia que tenía, el público que iba, lo que quería era marcha, más o menos, y no estaban realmente interesados en lo que realmente era el blues, bajo su punto de vista. Yeah, and I think that
it was interesting that when Peter Green first formed the Fleetwood Mac, as Peter Green's Fleetwood Mac, almost all the songs they played in those gigs, on their early gigs, were all up-tempo gigs. They never played a slow song. Never slow. No. Peter Green, we are talking now about Peter Green and Fleetwood Mac. Yeah. Ajá. Yeah. Sí, que seguramente era por eso, porque cuando Peter Green tocaba con los Fleetwood Mac, todo lo que tocaba eran temas así rápidos y no temas lentos precisamente. Of course, when they did do it, like with I Need Your Love So Bad, You mean Jobbers? Fleetwood Mac, yeah, Fleetwood, okay, yeah. sorry. Then of course it was a different matter. But you know, and the other reason, sorry, with the Yardbirds La otra razón de los Jobbers, was because Keith Relf, the singer, el cantante, era had porque a major consistent problem with laryngitis. Which? Laryngitis. Ah, sí, que por el cantante tenía un problema realmente de laringitis. Not unusual, more of a regular thing. They used to play 2 sets, two 1 hours. Tocaban generalmente en aquella época 2 sets de 1 hora cada uno, 2 horas. And by the time he had got to the end of the first set, he couldn't talk. Y cuando llegaba al final del primer set le costaba trabajo hasta hablar, se quedaba afónico probablemente. And so then they got a lot of instrumentals suddenly. y salían los instrumentales y había un montón de instrumentales ya lo que era en la segunda parte del show, porque es que no podía hablar. But they also had the bonus that there were other people in the audience who were singers, that included Rod Stewart, for instance, y que and había Long John gente, Baldry, and they were like, yeah, yeah, and up they would go. Y que había gente entre el público, entre ellos Rod Stewart, que estaba deseando de que lo sacaran a cantar porque básicamente utilizaban ese truco para que descansara la laringe de este señor. Yeah. Curiosas anécdotas. And also, added to that gave Eric Clapton the opportunity to play a slow blues, which he never got when Keith Relf was on the stage. Ajá. Y que ahí tuvo su oportunidad Eric Clapton de tocar sus blues lentos, digamos, en esa transición. The slowest the Yardbirds ever got to would be a song like You Got Me Dizzy. You Got Me Dizzy. Probablemente la canción más lenta shuffle que hacían los Yardbirds era la que ha tarareado, que se llama You Want Me Dizzy, exactamente. De Jimmy Reed, exactly. Yeah, so that's the answer to that question. Esa es la respuesta. Don Miguel, Bueno, autor. va todo bien, ¿no? Yo quería hacer un poco de historia. La mayoría de los bluesmen americanos que producía durante los años 60 eran gente de Chicago, del South Side de Chicago, pero cuando llegaron a Inglaterra estaban pasados de moda. En Estados Unidos nadie los quería, excepto los blancos, que en aquel momento los descubrieron. The majority of the blues artists on that time in the United States, ¿me puede repetir? American blues artists. American blues singers. Eran del estilo Southside de Chicago, Yeah, ¿no? they did the Southside Chicago style, and they were, que no eran, ¿te refieres a que no eran Estaban populares? pasados de moda ya, en aquella época. Eran gente que habían ¿Estamos triunfado. hablando de años? Cuando él empezó a grabar, los 60, 70. And when you start 60s, 70s, your recordings, nobody takes it was like they were not so popular, not popular by those years. En aquella época empezaron a ser populares entre los blancos de Estados Unidos y los de aquí. And by Y that se llamó Blues Revival. They became popular among the white people, either in the United States or in England, and that was called the Blues Revival. Entonces, esta gente que estaban olvidados y tal, se recuperaron para disfrute de los blancos y vinieron aquí a Europa. Entonces, cuando cayeron en sus manos, ¿cómo reaccionaban esta gente? Ya olvidados, cambiando de un público distinto y en Europa. So how these musicians already almost forgotten, react when you start produce them? Eran gente que aquí eran admirados y conocidos. Y en cambio ya en Estados Unidos hacía tiempo There que were no. people very well known in Europe, so they came here to the American Folk Festival, in Europe because people loved them, but in America they were almost forgotten. So how did
they react when you start producing them? I think they were, I think, pleasantly surprised, but also shocked. Sí, que estaban realmente sorprendidos, pero también en estado de shock. Because I don't think that, with a few exceptions, it's interesting that musicians from the south and the east coast, we can probably discount that, but most of the black blues musicians that came to Europe in the 60s and the La early mayoría de los 70s músicos del sur que venían a Europa en esos años 60 o 70, excepto algunas excepciones, were primarily Chicago based. eran básicamente del estilo Chicago Sound o Chicago Style. There were a set of West Coast artists Había algunos de la parte de la costa oeste también, who actually have, of course, had migrated north from Louisiana and Texas. So you can put those two together. sí, algunos de Luisiana y de But- Texas, pero que se pueden poner en el mismo grupo. Very few, really, of the artists that came to Europe Pero had a really big profile. big profile, you mean? No, that they didn't. In America, they didn't have a profile other than amongst black people who bought the records. Sí, y que muchos de los que vinieron en esa época no tenían un perfil famoso, digamos, en Estados Unidos, excepto entre la población negra. O sea, que venían, digamos, que no eran demasiado populares. Yeah, and I think that there were quite a few artists who, in those days, earlier days, didn't get the opportunity to come to Europe, but they didn't come because they had a higher profile in America and they didn't need Okay. to go. Sí. B.B. King being one of those, of Sí, course. sí, y que la gente que tenía realmente un peso dentro de Estados Unidos, como entre ellos, por ejemplo, B.B. King, pues claro, no venían a Europa porque realmente tenían allí el campo abonado. Entonces, está diciendo más o menos, creo entender, que realmente se preocupó y que la gente que grabó era gente de un bajo perfil en Estados Unidos, solo entre la población negra, pero que los que tenían el éxito consagrado allí, pues no venían o venían pocas veces a Europa realmente. But I think that the reason it went the way it did, where so many of the musicians that came were from Chicago, was that Willie Dixon, who was to all intents and purposes a fixer, it's what the Americans call a fixer, they would book a musician for a recording session. They would send a trio to somewhere else for a week to play with somebody else, and they would get a percentage from that. Excuse me, I didn't get... And Willie Dixon, as a fixer, hooked up with a lot of big agents in Europe, or actually the other way around. The Europeans went to Willie Dixon, and Willie Dixon was the one that brought the artists. Okay. Willie Dixon se encargaba digamos, era como un organizaba combos y posiblemente a través de agencias europeas lo contrataron a él, y él fue el culpable de traer a buenos músicos de Estados Unidos a Inglaterra, porque era un coco, aparte de tocar, pues se preocupaba de organizaciones, de grupos, de bandas y tal. Entonces se fijaron en él y él trajo a numerosos artistas de blues estadounidenses. But it was a case of there were large festivals in America in the late 60s and into the 70s, in California and in the Midwest and in the South and on the East Coast. That's New England and Boston and New York and Chicago and Detroit, where they had huge festivals with a huge mixture of psychedelic, rock and roll, Sí, que country and western, Sí, que había muchos festivales en Estados Unidos, en todas... and right at the bottom, blues, sí. Albert Collins. Muchos festivales inmensos, macro festivales, que básicamente lo que tenían era psicodelia, rock y todo este tipo de música, y un poquito de blues.
con artistas, pero lo mínimo que se despachaba en blues, el resto era todo rock, psicodelia, etcétera, etcétera. Yeah. ¿Y cómo fue que empezó él a producir a estos músicos aquí en Europa? So how started you became producing this stuff, these musicians in Well, because I knew that there were a number of people. There was a jazz organisation in England, and Harold Pendleton. Pendleton was Harold Pendleton a jazz organisation. was part of a jazz organisation who brought these people in. Sí, que hubo una organización que se llama Jazz Pendleton en Inglaterra que se encargó de ir trayendo a estos artistas aquí a Inglaterra, o sea, a Inglaterra. Yeah, as did Chris Barber, but Chris Barber was also allied. He was part of Harold Pendleton's Chris Barber. Yeah. O sea que, Jefe de la orquesta. sí, Chris Barber formaba parte de esta organización. So they brought these artists in, and because I think, very much in the know about what was happening. Sí, y como él sabía que se cocía dentro de ese mundillo, None of these artists had contracts with companies, with exclusive contracts. ninguno de estos artistas tenían exclusividad ni ningún tipo de contrato de exclusividad allí en Estados Unidos. I mean, if you asked any of those musicians, do you have an exclusive contract? They wouldn't actually know what you meant. Incluso si le preguntaba, ¿tú tienes alguna exclusividad? Ni sabían lo que le estaba preguntando. Con alguna compañía ni sabía siquiera que le estaba preguntando. I mean, I'll tell you, there's a story with Champion Jack Dupree. Voy a contar una historia acerca de Champion Jack Dupree. I know we made 2 albums with him for Blue Horizon. Él hizo 2 álbumes para Blue Horizon de Champion Jack Dupree. But I also did 2 before that for Decca. Pero le hizo otros 2 para Decca. Which I think raised Jack's level of perception. Que piensa que esto le hizo subir de fama a Champion Jack Dupree. And then when we met, we were going to do a live album. We actually did a live album with him, which never came out. Se hizo un álbum en directo de él que nunca salió a la luz. And I said to him, I don't really think that I want to put this record out, but what I would like to do is have an exclusive deal with you. Sí, le dijo, no creo que debamos sacar este álbum, pero lo que sí quiero es tener una exclusividad contigo. And we'll try by doing another studio album, which we did. And so fine, that was made. We extended his contract for 2 more years. Hicieron un disco de estudio y pudo extender el contrato con él 2 años más. Which actually had the word exclusive in it. Que tenía la palabra exclusividad dentro del contrato escrita. 2 weeks after he made that album with Blue Horizon, he went to France to do some gigs and made 2 albums for 2 French companies. Y poco tiempo después se fue a Francia cuando había grabado ese disco y grabó 2 discos en exclusiva para una compañía francesa. Evidentemente. Generally speaking, I have to say. Did you sue him? No. That's the point. He preguntado que si lo demandó y dice que no. All of those blues guys it was about money in the hand for as little work as necessary. Así que lo que le importaba a estos artistas era tener dinero, cash en la mano, aunque fuera por pequeños bolos. Now, that also happened to me. We didn't have an exclusive deal. Do you remember? Maybe nobody here will remember this. Larry Williams of Boney Maroney. ¿Conoce a alguien a Larry Williams? Sí, and Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson, of course. Toured Europe, and I made an album with them for Decca. Ellos estuvieron girando por Europa y él les hizo un disco para Decca. They were touring with a band called the Stormsville Shakers. Estuvieron girando con una banda que se llamaba The Stormville Shakers. Shakers, yeah. And we made an album in Decca of mostly of the stuff they were playing live, which quite a bit of it was new stuff. Y que el álbum consistía en temas que ellos habitualmente tocaban en directo durante esas giras. And I remember we started setting the studio up at 10 o'clock at night, and we worked until 9:30 the next morning. Y que se ponían a grabar a las 10:30 de la noche sin parar hasta las 9:30 de la mañana del día siguiente. And we got it all recorded,
And they went away, and as far as I know, they went back to their hotel. And the next night, they had a gig, and that gig was recorded by Island Records, Chris Blackwell's label. So we had a Decca album out with Larry Williams and Johnny Guitar Watson, and an Island record about 2 weeks later came out live in London. Blah, blah, que luego se iban al hotel y tenían bolos por la noche, y una compañía que se llamaba Island Records grababa esos bolos y sacaron un disco, o sea que estaban grabando en Decca y por otro lado estaban grabando ellos con Island Records los bolos que hacían por la noche cuando se escapaban del hotel. Voy a preguntar otra cosa. A estos músicos que llevaban, veteranos ya, que llevaban 20 años grabando y tal, y se les conocía por un sonido, por ejemplo, de Chess Records, ¿no? Estos, él intentaba reproducir el sonido de Chess o buscaba un sonido distinto, más moderno. Those musicians who were recording by Chess by that time, when you start producing them, did you want to use the same style or sound that they did with Chess, or you wanted to produce them in another way and look for another sensation, sound? That's you're talking about with Fleetwood Mac, or no? ¿Qué artistas son? No, los negros, estos Otis Spann, por ejemplo. Black musicians who were recorded by Chess. What he really wants to know exactly if you wanted them to play in the same way that they recorded for the Chess, or you were looking for something else special. I don't know. Just in some ways, I was looking for something different. De alguna manera él estaba buscando algo diferente. When we recorded Johnny Shines, cuando grabó a Johnny Shines and Sunnyland Slim, I was not happy. I have to say, I think I've said this before somewhere else, that Clifton James, who was the drummer, and who I already met because he toured with Bo Diddley, was not my ideal choice of a drummer for what they were doing. Sí, que cuando estaba grabando con esto, excuse me, could you repeat me the name of the musician? Not the drummer, the Sunnyland Slim, you mean? Yeah, and Johnny Shines. And Johnny Shines, cuando él estaba, in particular. Tenían un batería en la sesión de grabación que no le gustaba exactamente lo que hacía, o sea, bajo su punto de vista no le encajaba dentro de lo que estaba haciendo. And I hadn't noticed it before. We made 2 tracks with Otis Spann in Chicago. With the same drummer. With the same drummer. Sí, en Chicago hicieron un par de temas en Chicago, pero él no se dio cuenta realmente de ese problema. I didn't notice there being a problem at all. But particularly with the Johnny Shines record, that's the one that really bugs me. Pero con el disco que le grabó a Johnny Shines se dio cuenta de que eso no funcionaba, que lo que realmente le molestó, el batería, me referí dentro de la grabación. It seems unsympathetic and drags behind. It's pulling everything backwards. Sí. Digamos que llevaba para atrás los temas de una manera que a él no le convencía, los echaba para atrás, no lo empujaba como la sensación que necesitaba ese tema real. Como si lo echara para atrás, digamos. Yeah. I mean, and we didn't attempt to make anything. We were recording at the Termal, which is Chess's big studio. It's not the original studio. That's where we recorded. I mean, in Denmark. When we went to Chicago, all the recordings we did in Termal, which is Chess's studio, but it's the big studio. Sí, en el estudio, los temas estos se grabaron en Chicago, en el estudio que era el más grande que tenía la Chess. Previously they had a much smaller studio. Much smaller. Yeah, sí, que antes tenían un estudio más pequeño, pero vamos, que lo grabaron. And you didn't realize that time? Yeah, it didn't matter. You know, I mean, the fact that it was Chess. Okay.
made, you know, But it okay. Going back to, Miguel, perdona, que creo que estamos un poco perdidos, volviendo a tu pregunta, que si aparte de estos detalles, si él le requería algo especial en ese sonido, yo lo que ¿no? le preguntaba si buscaba, si él quería reproducir el sonido clásico de esta gente de toda la vida, o buscaba un sonido distinto, más moderno, The basic más question personal is suyo. also part of the question, but just to clear up, is if you look for something special, or you just want them to reproduce the same style and sound that they did during Chess recordings. Well, it's very hard to answer. Difícil contestar. Because with Johnny Shines and Sunnyland Slim, they didn't seem to be particularly interested in actually doing it. It's one of these things that... que Johnny Shines, que estos músicos realmente, él piensa que no estaban tampoco muy satisfechos y muy interesados a hacer lo que, o sea, el ser producidos por él. Yeah. As far as I'm concerned with the Sunnyland Slim record, you know, he was already perhaps not past his prime, but he, you know, he didn't give me anything special that would make me think, oh, if I could do something more with this, I could get a really good record out of it. Vale, que la sensación que él tenía era que Sunnyland Slim no le dio vibraciones suficientes como para decir voy a meterme un poquito más dentro para hacerle otros trabajos, que fue una cosa que se quedó ahí, digamos, bueno, eso es lo que hay, ¿no? No le dio ninguna sensación como de querer seguir adelante y hacer algo realmente potente. Yeah. But with Johnny Shines, that was different because Johnny he had the most extraordinary voice. Sí, pero con Johnny Shines fue diferente porque Johnny Shines en particular, la voz que tenía era increíble y eso realmente era un trabajo que él disfrutaba con él. Mostly it was him and Willie Dixon who does what he does, you know. Willie Dixon by then had become a resident in like every studio in Chicago. You know, he booked everybody. You know, he was the guy to go to. Willie Dixon. Yeah, you know. So Willie Dixon helped you a lot during this. Yeah, he did, but then at the same time he didn't, because I mean I gave him a list of people. Yeah. Well, especially when we did the Fleetwood Mac sessions, I gave him a list of people that I would like to have had, you know, and I didn't get any guitar players, and I got Buddy Guy, but I got Buddy Guy in a state of resentment. It wasn't that he was resentful of being in the studio, but he had major problems with Chess Records, and he didn't really want to do the sessions. But I found that out afterwards. Yeah. So you're talking now, seeing I get lost a little bit. So you're talking about Willie Dixon when he was in Chess. Yes. And while you were recording him, he didn't support you very much. It's not that he didn't support me. He didn't give me what I was really looking for. Vale, if he had given me Buddy Guy when he was in a state of mind or able legally to do what I wanted him to do. Willie Dixon tampoco le aportaba a él demasiado de lo que él quería. O sea, por ejemplo, pues él cuando era bastante activo cuando estaba trabajando en Estados Unidos, pero que a él realmente tampoco le aportó mucho como músicos, como digamos buscador o ojeador de músicos y tal cual, no le aportó lo que él realmente estaba buscando tampoco a nivel de eso, de proporcionarle buenos músicos, ¿no? Incluso le podía haber proporcionado a gente como Buddy Guy, guitarristas así, pero que so when you record the Buddy Guy, when you record the Buddy Guy, it seems like he didn't like so much. He wasn't going to play a solo. He never played a solo. Cuando en una ocasión, por ejemplo, grabó a Buddy Guy, no quería ni siquiera grabar un solo en las producciones que él estaba haciendo. It's because he had a falling out with Chess. It was at the time when Buddy started going a bit wild, you know, and he was like... Sí, fue cuando empezó a hacer un guitar hero con Chess, y tampoco aportaba mucho a las producciones que él hacía. You know, and they basically told him what he was playing was dog shit. That's basically what they said. You know, and so he took offence, which I understand that, but he took it, as it were,
by being in the studio and not doing anything, it was like Peter, you could see Peter Green looking at him and, as if to say, why are you not playing? Así que era lamentable que Buddy Guy en el estudio, por ejemplo, pues grabando para él, Peter Green lo miraba y decía, bueno, ¿tú por qué no haces lo que haces normalmente en directo, ¿no? Entonces eran sensaciones realmente extrañas que no le llenaban precisamente de satisfacción. I mean, the problem was made more difficult for me because I had 2 guitar players and I wanted at least one of those 2, and that was not Buddy Guy. I'd asked for Magic Sam and I had asked for Otis Rush, and I couldn't get either of them because Magic Sam was in California and Otis Rush was somewhere else. Otis Rush y Magic Sam, y no pudo conseguirlo porque estaban tocando por ahí en California y tal y cual, y al final pues eso consiguió a través de Willie Dixon a Buddy Guy, pero que estaba en la postura que acabo de comentar ahora mismo. The problem is that the sessions gave neither Danny or Peter or Jeremy any opportunity to stand up and play, as it were, with musicians of the caliber of Magic Sam and Otis Rush and Buddy Guy. And I think that there was an expectation, because we got Buddy Guy, that there was going to be something special was going to happen. And it didn't happen. No. Sí, que no le dio a Fleetwood Mac la oportunidad de que se lucieran estos músicos como él quería, y que la actuación en estas grabaciones de Buddy Guy pues fueron realmente deplorables y no eran lo que se esperaban ni los músicos ni él. Anyway. Ataca, Mike. Done with that. Me gustaría volver a lo que ha comentado Miquel sobre los años previos a que usted formara o creara Blue Horizon. Necesito un pelín de contexto para esto, no hace falta traducir todo. Usted grababa a los discos, a los artistas que venían de Estados Unidos, pero usted en 1962-1963 es contratado por Decca más o menos como un becario, no sé si esto es un errand boy o un coffee boy o algo así, perdón si me equivoco. Y rápidamente se pone a producir. Mi pregunta es, ¿usted qué sabía hacer para producir a estos grupos? ¿Y qué es lo que hacía exactamente con estos grupos que venían? Artísticamente, empezando desde tan abajo y en un periodo de unos meses, ¿cómo puede usted ser capaz de coger a un grupo que viene de Estados Unidos, bluesmen, que han sido famosos la década anterior, que saben perfectamente el oficio? ¿Qué es lo que hacía usted exactamente en estos primeros años, antes, por ejemplo, de grabar el famoso disco con John Mayall? ¿Qué tipo de productor era usted? ¿Cuál era su aportación? ¿Qué órdenes daba? En fin, ¿qué es lo que hacía usted? When you start working with Decca and you start recording all these American blues artists, you were very young and probably not with enough experience. And what did you exactly did by that time with those musicians, like for instance John Mayall? No, antes, con los que venían de Estados Unidos, okay. con los que visitaban, todas las grabaciones anteriores. All the previous recording with all musicians coming from United States for recording prior to John Mayall. Apparently you didn't have enough experience because you start working very young to Decca. So let's explain what you did, what were your experience, or how you did this kind of productions based in your experience by that time. Okay, well, I mean, pretty much all the artists that I recorded that came into Europe and were recorded for Decca, Curtis Jones was the first one, and all I did with him was try to create the right background. We had a drummer and a bass player who were both jazz from the jazz school. Digamos que lo primero que hacía era un poco organizar el tema de los músicos, eran músicos de jazz, las primeras grabaciones que hacía, bajista, batería. Which actually suited Curtis perfectly. And I have to say, Curtis Jones was a very easy man to work with.
he knew exactly what he wanted to do. Curtis Jones era un tío bastante despierto y sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer en esa época. And he was a very solid piano player, very solid. Que era un pianista muy sólido. And so I think it was Jack Fallon was the bass player. Piensa que Jack Fallon era el bajista. I'm not quite sure who was drums. It might have been Ronnie Verrill, and Ronnie Verrill was with. Ronnie Verrill era posiblemente fuese el batería hace muchos años de was esto ya. the main studio drummer in England. Era el batería de estudio más importante And que he había was- en Inglaterra en esa época. He learned his trade with Ted Heath, which was like Glenn Miller Ajá. in Y que Britain's aprendió de version Ted Heath, que era of. el equivalente a Glenn Yeah. Miller en esa época. Ah, perdón. Naughty boy. Sorry. about that. But we also had Alexis Corner on about 4 or 5 tracks, which brought somebody from the blues side of things, you know. But Alexis Corner. Alexis Corner, sí. Yeah, I always found Alexis. I mean, I really liked Alexis. He was a very interesting man, but his playing was very idiosyncratic. Que le gustaba mucho Alexis Corner, pero su manera de tocar era con mucha idiosincrasia. No sé cómo traducir esto. Muy another word. Era especial, ¿no? Especial, sí, algo especial. Yeah, it was. Sí. I mean, he reminded me slightly of the days of Leroy Carr and Scrapper Blackwell. Scrapper Blackwell Yeah, was Scrapper his, Blackwell, his yeah, Leroy guitar Carr, player, Leroy who Carr, was a yeah. very aggressive player and who played a lot of staccato sort of things, you know, sort of like popped out at you. And in a way, Alexis was like that, you know. Ajá. Sí, era un but, poco una versión de Scrapper Blackwell, un poco tocando como más Yeah. expresador con staccato y de una manera peculiar, digamos. Yeah, but then the other ones, obviously, with champion Jack Dupree, we had an enormous number. With Jack, Jack played so many different styles, really. Champion Jack Dupree, por ejemplo, tocaba multitud de diferentes estilos. You know, I mean, New Orleans was his thing, but he could do boogie and he could do a whole. I mean, you know, he could sing ballads. Sí, podía, aparte de que él era especialista en la música extraordinary. de New Orleans, pero hacía baladas, otro tipo de... And I'd already worked with John Mayall with Clapton. I'd worked with John Mayall with Peter Green. I'd worked with John Mayall with Mick Taylor. You know, and I thought there are so many good musicians in these bands that what I really need to do is I need to use some of these guys to make a record with Jack Dupree that people will go, whoa, you know, Estaba hablando de que conocía músicos turn como his career around. John Mayall y todos estos músicos ingleses que han nombrado, decía, lo único que tengo que hacer es poner a todos estos músicos con Jack Dupree y pegar un pelotazo, digamos. And I think I did those 4 albums actually. It was 4 albums with Champion Jack Dupree, which is more albums of a blues, American blues musicians that I've ever worked with. Jack was the most I ever recorded. De los cuatro álbumes que hizo con Champion Jack Dupree, digamos que son los álbumes más de más blues o de más bluesero que ha hecho en su vida, mezclando tantos músicos. And actually, I've just remembered, it's actually not 4, it's 5. Sorry? It's not 4 Sí, albums, it's 5. que no fueron 4 sino 5 álbumes. Because he did an album with Tony McPhee Porque hizo un álbum playing con slide guitar, Tony McPhee tocando guitarra slide. and Jack didn't play piano at all. ¿No? Nope, he just sang. He sang en el que old blues stuff that are like. En el que Champion Jack Back there Dupree no someplace. tocaba el piano en ese disco, sino lo que hacía es tocar temas viejos de blues, But some temas of antiguos. the stuff on those other 4 albums, I'm really proud of. And for me, you know, when I think about, you know, what I did as a producer, those are some of the things I think about the most, because I know what Jack's records used to sound like wartime, not much before wartime because he wasn't recording, but after the war he did a lot of recording, and he recorded with some very, very good musicians. I mean, and he made, you know, albums with jazz musicians as well. You mean later after that. Yes, you know. Sí, que él de esos álbumes que ha grabado, al menos de esos 5 álbumes, se siente orgulloso por su labor de productor al haber reunido a todos estos músicos con Champion Jack Dupree, porque él conocía muy bien a este hombre y bueno, se siente particularmente orgulloso de la época en la que grabó esos discos y su labor como productor. So, you know, I mean, from that point of view,
I definitely did try. I did it with Eddie Boyd too. When we used Peter Green and Fleetwood Mac with Eddie Boyd. Él también intentó grabar a Eddie Boyd con Fleetwood, con la banda de Fleetwood Mac. Yeah, because I just felt that Eddie, who had a lovely voice, really good, tuneful voice. Porque para él la voz de Eddie Boyd era fantástica. A solid keyboard player. And he also had a lot of very good songs. And I said I didn't need to persuade him actually, because he'd already heard Fleetwood Mac live. He'd already seen them in London. Sí, porque Eddie Boyd, él sabía que había visto a Fleetwood Mac en directo y que los conocía y sabía el tipo de música que hacían y sabía que la unión pues iba a ser importante. Let me tell something. I mean, talking about that, you during we talk about that many times about you are responsible of the union of very good musicians. Una cosa que me gustaría contar yo es que he tenido muchas charlas y anécdotas con él y siempre que tengo oportunidad me siento, nos tomamos una cerveza o algo y le digo que me cuente anécdotas. Y es que realmente él, parte de su labor de producción, en cosas que él me ha contado a mí personalmente, ha sido de que el ser responsable de la unión de muchos músicos y de haber formado formaciones en Inglaterra, como gente como Fleetwood Mac, el unir a John Mayall con Eric Clapton y todo eso. O sea, que él ha sido responsable de la historia no solo como porque la gente conoce su labor como productor, pero productor en muchas cosas, productor ejecutivo, productor ingeniero musical y tal, pero él ha sido responsable que dentro de la historia de la unión de muchos músicos y gracias a él pues se han producido uniones importantísimas, ¿no? Entre ellas pues está la de Fleetwood Mac y John Mayall con Eric Clapton y él ha sido responsable de eso y ha sido gran parte de su labor como productor. I think actually, if I may, there's one standout record which I will mention now, where British musicians outdid themselves, and that was with Otis Spann when we made the biggest thing since Colossus album. Colossus, sí, en el álbum Colossus de Otis Spann, que there were a lot of British musicians. Well, it was obviously Spann on piano and vocals, S.P. Leary on drums, who was the loudest drummer, blues drummer I've ever heard. Sí, he was este hombre que habla, Laura, what's his name again? Sorry, Laura. S.P. Leary. S.P. Leary, que es uno de los baterías de blues que ha escuchado que tocaba más fuerte. Monumentally. Estamos hablando del disco este con Otis Spann. And then John McVie, Peter Green, and Danny Kerwin. No sign of Mr. Slide Man. Jeremy, yeah. And I think that in terms of what Peter Green and Danny Kerwin have recorded during their lives, that particular session stands out for me as a blues fan and as somebody who I loved Otis Spann, his playing. I loved his voice. He was a devil, really. He was such a naughty boy. Estamos hablando de Otis Spann, que lo admiraba, que era un poco travieso, pero que realmente lo admiraba porque era increíble. And in this particular record, surrounded by those musicians, you are proud of this record? Yes, I'm very proud of the way it sounds. Y que está muy orgulloso de la manera que suena este disco. A really big. Oh, sorry. Sorry about that. It has the sound almost of an auditorium. Sí, que suena como un auditorio. And you know why? No. Because S.P. Leary is so bloody loud. Sí, porque el batería estaba tocando muy fuerte. It got in everywhere. Y que está en todas partes. But you know, I mean, the performance. There's one or two of the songs are a bit, as we say, under the arm a little bit. O sea, sí, que un par de canciones que bueno están ahí, pero que tampoco, pero que el resto. Generally, it's one of my prized possessions to own, because now there's a CD box set of the whole session with all
outtakes and Sí, all que ahora se ha editado yeah. con todas las tomas que no se And it's- que no se editaron en aquella época en doble CD, creo, double CD, right? Yeah, yeah, En un doble yeah, CD yeah. con todos los bonus tracks que no se habían publicado en su época, pero que bueno, en definitiva, hablando que al comentario que yo hice antes, que él ha sido responsable en ese caso de poner a Otis Spann y rodearlo de músicos que él eligió, y que el sonido que se sacó en ese disco pues es uno de sus bueno, el sonido, la producción, todo es uno de sus favoritos. Okay, Sí, Mr. Vernon siempre se ha declarado un admirador de Otis Spann, y este disco el que habla, que es The Biggest Thing Since Colossus, si no me equivoco, esto lo grabaron en el viaje a Estados Unidos, a Chicago, en el que también hicieron Jam in Chicago, y luego cuando fueron a Nueva York, ahí ustedes hicieron este disco, pero estaba todo Fleetwood Mac ahí, como usted dice. Jeremy Spencer no toca. Da la sensación de que cuando Danny Kirwan llega a Fleetwood Mac, Jeremy Spencer empieza a tener un poco menos de protagonismo, por un lado. Esta sería una pregunta. Y la segunda, usted menciona respecto a este disco... Yo con los nombres ya me pierdo. Perdón, si ya la memoria se me va... too many words for me to remember at my age. ¿Por qué no Jeremy Spencer tiene menos influencia desde que aparece Danny Kirwan? yeah. Why Jeremy Spencer comes down a little bit When Danny Kirwan appears? Danny Kirwan appears, shows up. It was purely and simply that Jeremy was so wrapped up in Elmore James and Homesick James and anything at all that where a bottleneck was involved that went ding 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 like that. You know, it was like yeah. And when he was asked by Peter to, you know, you need to contribute something to this, the way we're going with the new stuff we're doing. And he said, "That's not really what I want to do," and you know, and his answer also was, the alternative was to play rock and roll. Yeah. And frankly, he was crap at playing rock and roll. Sí, que Jeremy Spencer it's like no point in it. le gustaba rock and roll, tocar slide y tal, y cuando Peter Green le decía, oye, ¿por qué no hace otra contribución diferente, otro estilo diferente? I mean, it's like pues como que no quería. It's like the B-side of Man of the World, which is a beautiful piece of music, terribly emotive, terribly sad. Man of the But World. the B-side is called Somebody's Going to Get Their Head Kicked In Tonight. But you're talking both sides of the... No, and that's Jeremy Spencer. Okay. That's his contribution to what Fleetwood Mac were doing. Was not worth the... Yeah, I think I didn't wasn't worth the effort. You, I didn't produce that, by the way. I didn't produce but that. you're talking two particular songs in an album. No, on a single. On a single. Oh, okay. Yeah. Sí, dos, ahora mismo no recuerdo los nombres que ha dicho, pero bueno, dos canciones. Estaba tratando de describir un poco, digamos, la manera de tocar de Jeremy Spencer, que en un mismo single pues hay un tema de la cara que es de una manera y otro que es completamente diferente. Y la segunda pregunta respecto a este álbum, The Biggest Thing Since Colossus, del que usted está tan orgulloso. The second question about this album. Usted comenta que su idea original era tener a su admirado Otis Spann con Peter Green y ser como los dos focos musicales o solistas de este álbum. Your first idea is to have it there, Otis Spann and Peter Green as the stars, let us say, or solists of this album. Green y Spann. Green and Spann, yeah. Y sin embargo, luego el resultado, usted dice que Kirwan emergen como un pilar tan importante como los otros dos, y es Danny Kirwan tan protagonista como el propio Otis Spann y Peter Green. ¿Realmente Danny Kirwan era tan bueno al nivel de estas dos personas como Peter Green y como Otis Spann, cuando realmente parece como que entró en Fleetwood Mac un poco para apoyar a Peter Green? Tocaba al principio lo que Peter Green le decía que tenía que tocar, y sin embargo es un súper protagonista de este disco con Otis Spann. Danny Kirwan also assumes a lot of protagonism in this record. Oh, yes. Apparently, what he's asking you is that, let us say that ¿cómo es el nombre? Perdona, Danny Kirwan? Danny Kirwan, it was under, let us say, under Peter Green's orders
and always did what at the beginning, what he wanted to do, and why you give him so also this protagonism to Kira? Well, I wasn't responsible for that. That's just interesting because sí, que él en este caso no fue responsable de eso realmente. There are as many solos on the album. It's pretty much equal. Por eso. Sí, que están and actually on the slow blues, temperature is rising. En it's el slow actually blues la quite temperatura está difficult subiendo. to know whether you're listening to Danny Kirwan or listening to Peter Green. Ah, you know. sí, que cuesta trabajo saber si estás escuchando en ese tema en concreto a Peter Green. I would have to say that whatever Peter played on the album was just as, it was equally given by Danny as well. I think that not only is it some of the best that Peter has ever played on record, but it is definitely the best that Danny ever played on record. Sí, que in Peter terms Green, of in that album. Sí, que Peter Green en ese álbum tocaba increíble, pero es que Danny es el como mejor ha tocado en el álbum que mejor ha tocado también. O sea que realmente no tuvo nada que ver en esto, en su labor, digamos, como productor, sino que es que, digamos, que Danny se salió también, al igual que Peter, y bueno, y eso está ahí. Una cosa que... Volviendo un poco a la primera pregunta, bueno, a la que he hecho hace 5 minutos, respecto a las producciones, me gustaría ver si usted podría comentarnos, más que la parte de facilitar los grupos, ponerlos juntos, encargarse de tenerlos grabados, usted dentro del estudio a nivel, no sé si técnico o artístico, ¿cuál es su implicación? ¿Usted, por ejemplo, es el productor que decide qué micro se le pone a una persona o es el que decide si esto se graba juntos o por separado o hace usted arreglos para una canción o decide que hay que atraer, por ejemplo, una banda de viento como ocurre en los discos de Fleetwood Mac? Estoy pensando en If You Be My Baby. Besides being responsible of the union of one of the best musicians in the records. Let us talk about in a technical level how you react. What is your are you responsible of? For instance, choose what mic should be put here, or how long from the amplifier, or what this song needs a horn section, or all the technical aspects. ¿Cómo? Technical aspects. Or technical. If you can talk a little bit about your technical. Si maneja la mesa. Or if you manage the console or the mixer yourself or things like that. More into the technical point of view. How is your reaction? In general, throughout my career, en general, en su carrera, avoided getting involved in too many of the technical issues. Él procura evitar todo lo que puede estar involucrado en aspectos técnicos. I'm not totally convinced that a producer can actually do the same job as a recording engineer. Porque él piensa que un productor no va a ser nunca igual de bien o no debe de implicarse tanto en la labor de un ingeniero de sonido. Because one aspect is always in conflict with the other aspect. Porque un aspecto siempre está en conflicto con el otro. So I have always, there are times I didn't do it because I didn't have the choice to do it. Algunas veces lo ha tenido que hacer porque no ha tenido otra. But generally, I have found myself an engineer that I trust. Siempre ha procurado buscar un ingeniero de sonido en el que él confíe plenamente. That will be sympathetic to what it is I am attempting to do with the artist I'm working with. Y que más o menos, digamos, tenga una idea y sepa en lo que él quiere hacer con el artista que va a grabar. Which means I have to spend a lot of time at the beginning explaining to the engineer what the band is about. Lo que hace que llevarle tiempo en hablar con el técnico de sonido, el ingeniero de sonido, perdón, de la banda que va a grabar, qué es lo que va a hacer, como más o menos explicarle de qué va el tema y qué es lo que él quiere.
I would ask, do you want to listen to something they've already recorded? And usually I got the answer that I really wanted, which was, no, I don't want to hear what the last record sounds like. I want to go and see them, and I want to hear what they actually sound like on Que stage. algunas veces incluso les pregunta, ¿quieres escuchar la última grabación que ha hecho este grupo? Y la respuesta que él quiere oír del ingeniero de sonido es no, yo quiero escucharlos a ellos en directo, ver qué es lo que hacen y grabarlos, que es la respuesta que él prefiere de un buen ingeniero de sonido en la que pueda confiar, en el que pueda confiar. I'm reminded also, I'm going back, well, I'm not going too far back, I'm probably going forward slightly. When I was asked to produce Focus, Cuando a él, Andrés, esto te va a interesar, cuando a él le pidieron grabar a Focus, hay que sé que esto te va, Andrés is a big fan I of, know, good he man. plays with the world. I was given the very first album, which I think was called In and Out of Focus, if I remember correctly. In and Out of Focus. Yeah, which Le dieron el primer álbum para que escuchara de Focus, que se llamaba In and Out of Focus. Tú lo conocerás, yo no. Which I didn't produce, obviously. Que él no produjo, evidentemente. Es que and I wasn't, truthfully, I wasn't that impressed. Y que realmente a él no le impresionó mucho cuando lo escuchó, pero I was convinced by the American company who were going to get involved in this new production to go to Holland and see them work. Pero que le convencieron la compañía, an American, it was an American company? Yes, Sire Records. Sire Records, que fue una compañía americana, le dijo que tenía que ir a Holanda y escucharlos en directo. Which I did, and lo cual hizo. I was completely blown away. I mean, I just. Y fue que se quedó totalmente alucinado cuando lo escuchó. El disco no le dijo absolutamente nada, pero cuando lo vio en directo flipó, vamos. Yeah, I mean, I really had a hard time getting my head around it. It was just so out there, the energy that there was in the band. Se quedó flipado de la energía was quite que emanaba la banda en directo. It was quite extraordinary. So I decided that I needed to find a studio that I'd already made up my mind I was going to make the record. So I found this studio in Chelsea, and it was a ramshackle. Do you know what that means? No. It means really untidy. Everything was all over the bloody place. Sí, que encontró the place was in Chelsea. En Chelsea, in London. En Londres, en Chelsea, vio un estudio, pero que era un pequeño desastre, ¿no? Yeah, and I, for the life of me, I can't remember what it was called then. It had a sound effects or something like that. But it was in a big building, but it was on the first floor up above a dairy. So that underneath the dairy is where they process milk into bottles. Sí, un sitio donde hacían una central lechera y era una planta debajo de una central lechera en un edificio grande. Ese era el estudio. And the access was a ramp. Y el acceso era una rampa. Like a car park. Rather like a car park. Sí, como si fuera un parking, vamos, un parking. And this place there were carpets hanging up on the walls, and it was like, alfombras en las paredes y cosas por el estilo. I'd met this engineer called Jerry Boys. Y bueno, allí conoció a un ingeniero de sonido que se llamaba Jerry Boys. And I said, I just went to see him, and I said, what sort of sounds can you get out of this place? ¿Qué sonido se puede conseguir en un lugar como este? Le dijo al ingeniero. He played me something that was kind of, I never really understood what it was about, but there was a band, but it seemed to be very psychedelic. But then the actual sound of the room was extraordinarily good. It was really bright and sort of, I don't know, like some sort of magic in it, you know. So it means that you like it. Yeah, I did. I loved it. It was, excuse me, I didn't get. It was a band like a psychedelic style playing there, right? Yeah. Y escuchó, le puso allí una banda de psicodelia tocando, y bueno, a pesar de que el sitio era un poco odioso, pero que había algo mágico en el ambiente y que sonaba algo que realmente le convencía. Yeah. So what we did was I couldn't get Jerry to. He was too busy to go to Holland and with me and go and see them. He said, explain to me what they are, and I
told him exactly what it is, and he said, "Sounds absolutely fantastic. Oh God, I want to do this. I want to do this." Y cuando habló con él, le dijo, mira, el técnico, el ingeniero de sonido le dijo, yo no puedo ir a Holanda, pero él más o menos le describió lo que había visto, la experiencia que había tenido con Focus en Holanda, y rápidamente pues le dijo, sí, yo quiero grabar esto, seguro que lo conseguimos, quiero grabarlo. Yeah, and we made the album in this place. Hicieron allí el álbum. With all the time we could hear the rattling of bottles below us, you know, which is a bit irritating. But Sí, que se oía incluso las botellas de leche, el sonido de las botellas de abajo. But in some way you like it was amazing. I mean, he had an 8-track machine, and tenía un 8 pistas allí para grabar. I think about 6 2-track Revoxes. I think they were all linked up. They were all round the wall. You know, and he would press one button, and all the machines would suddenly start playing together. Sí, que las tenía, digamos, como secuenciadas, todas le daba los botones y todas funcionaban a la vez, todas. He created an effect, a loop effect. Que hacían una especie de efecto loop. You know, and it was extraordinary to see him work. Y que bueno, que al final pues la cosa funcionó. He was the perfect guy for Focus, absolutely perfect. Y que este ingeniero era era el tipo perfecto para grabar lo que él tenía en mente. We made Moving Waves in about maybe 2 weeks, which was quite a long time in those days. 2 weeks recording. Yeah. 2 weeks recording. And it still sounds fantastic. I love it. Just love it to bits. Y que bueno, tardó 2 semanas en grabar en el estudio, que ya porque le encanta el sonido que se captó en ese estudio. The thing that it taught me was that you need to find a studio and find an engineer, hopefully that works in the same place, because that doesn't always happen, that are sympathetic and can to the project you're doing. You know, I never had the only thing I had when I went to Decca and I worked with John Mayall and 10 years after and Savoy Brown. Most of those records I worked with Gus Dudgeon, who became a very big producer. En la época que grabó Tingy Factory, John Mayall y estos grupos, the name again, please? Gus Dudgeon. Trabajó con sound engineer. Yes, sound engineer. Sound engineer que se llamaba Gus. That went on to produce Bowie and Elton John and who knows who else. Produjo Alvin Jones, David Bowie. Y fue uno de los inventores del sampling. ¿No es correcto? He invented sampling. Yeah, it's quite likely. That doesn't surprise me. Yeah. he was a bit of a genius. But he was very funny too, which caused us a lot of trouble because we spent so much time laughing we didn't do any work. Era un tío muy cachondo, por lo visto, que pasaba mucho tiempo. Perdón que interrumpa, pero esta relación de la que usted habla de ser usted el productor con un ingeniero que entienda su sonido y tal, yo lo quería haber preguntado después por Gus Dudgeon. ¿Era él un poco su compañero, su otra, no sé, su parte del equipo, de forma que él en el disco con John Mayall y el Clapton, que le aparece como coproductor, él realmente llevaba la parte técnica, él era un ingeniero en este sentido, era este ingeniero que usted menciona que le gusta tener? Was Gus, when you recording with this sound engineer, with John Mayall and Eric Clapton, it was the real engineer that you were thinking about to record those records? Yes. Yes. Sí. Yes. Yeah. ¿Puedo hacer Sí, yo le quería preguntar una cosa. En muchas grabaciones de blues encontramos producciones que introducen elementos de otras músicas populares, puede ser como el rock, la música disco, el reggae, el rap, etc. Esto, clarísimamente, esta fórmula es para hacerlo más comercial. Él lo utilizaba, esto. Okay. In some of the blues recordings, they are introduced some kind of different music, like rock or like pop or some things like that. He has to make a hit or to make it popular. Did you use this technique in some of your recordings? Because, of course, it had been ordered by somebody or something, or just because you esteem necessary to, you know what I mean? I do know I know exactly what you mean. There were occasions where I decided to
that I wanted to do something which I knew the artist wasn't going to like. Sí, que ha habido decisiones y momentos en que él ha tenido que tomar ese tipo de decisiones y que sabía de sobra que a los artistas no le iba a gustar. Con Freddie King, por ejemplo. ¿With Freddie King, for instance? No. Freddie King, no. Now it's interesting because when I made that, I worked with Freddie King twice. Ha trabajado con Freddie King 2 veces. The first time was making Burglar. La primera fue cuando sacó el disco Burglar, lo que aparece la guitarra esa. Which I was very miffed. Don't know how. I don't know the word miffed. Annoyed. Annoyed or and upset. Upset. You were upset in this that when the record was released, everybody said Vernon's taken Freddie King into the world of funk. Sí, que cuando ese disco salió, pues hubo mucha gente que decía Mike Vernon ha metido o ha empujado a Freddie King en el terreno del funk. Which I think is absolute rubbish. Lo que él piensa que totally incorrect. Que es incorrecto y basura. It's only moving forwards a little bit in time to be a little more radio friendly. Así que simplemente lo empujó un poco para que fuera un poquito más popular en las radios. Yeah. Hay un coro de señoras por ahí que... Because Freddie King was a very, very big artist in America. Freddie King, ya lo sabemos, fue un gran artista en Estados Unidos. Was selling, his records sold very well, but they weren't getting played on black stations. They were getting played on all the white stations, because most of the stuff he was doing was Leon Russell and, other sort of white rock, blues type musicians. So was played in the white stations. Yes. Que en Estados Unidos los discos de Freddie King se oían en las estaciones en la emisora de radio blanca, no en las negras, porque it was Freddie that said to me through the record company, because they talked to me about this. Freddie le dijo a él a través de la compañía that they wanted a blues album, but they wanted a contemporary blues album. Querían un álbum de blues, pero un álbum de blues algo contemporáneo. Yeah, that has, a little bit more soul to it, and a little bit more black, if you know what, in that sense. And so therefore it needs to be just kind of a little groovier, instead of the same old bloody changes, With more groove, you mean? Yeah. They wanted the songs with a little more groove than usual. They did. Que querían o pretendían que los temas tuviesen un poco más de groove de lo que normalmente tenían en sus discos. And that they also wanted songs that were more adaptable so that it could be used on black radio stations. Y que precisamente querían música más adaptable y que se usaran en emisoras de radio negras. And I think that that's exactly what we gave them. Y que él piensa que eso fue el efecto que se consiguió en el disco. Yo, perdón, no os quiero cortar, pero Monse está allí con un micrófono y es para darle la voz al público, a nuestro... Sí, permíteme que os interrumpa, hoy es un día muy especial. La verdad es que es un día muy especial y histórico poder tener a Mike Vernon con este elenco de participantes que han preparado también la sesión, pero hay que abrir también por si alguien desea hacer preguntas, porque nos quedan unos 10 minutos. Alguien quiere aprovechar, porque vale la pena, ¿no? También we will give the voice to the questions of the audience. Mike? Okay. Hi, Mike. As a producer and as a musician, do you have, because we all do, like in your career, you have one example of a session where everything went right and a session where everything went wrong? Can you talk about that? Like we all have those peaks and valleys, and you don't have to say which artist, but it would also be nice if you do. Traduces tú mismo, que veo que hablas inglés. Que si como productor y como músico puede dar un ejemplo de una sesión de grabación en la que todo haya salido perfecto y una sesión en la que todo haya sido un desastre. Gracias. Okay. Well, God, it's such a hard question to answer.
and I got to think of all the things. You know, I can tell you one or two of the sessions that I didn't enjoy. That might be. I made an album with Edwin Starr, which thankfully not many people seem to know about, and that was very painful. He was very, very difficult, very egotistical, and had the habit of singing out of tune some of the time, which is kind of like, you know, I can't get to do that. I'm just trying to think. Yeah, there have been a few that are sessions that I would rather forget. You asked about what are the best, maybe the best. I'm going to say this because there were two things that two projects that I've been involved in the last 20 years, because I wound down my work. The first one would be that I was thrilled to have been involved in making was the Sari Shaw album called, what was it called? A few years ago, right? Yeah. Bueno, excuse me, Yes. debemos decir algo. Al principio he hablado, es que no recuerdo el nombre que ha dicho porque se ha extendido mucho, pero bueno, una producción de un tal, what was the name? I understand, que por lo visto pero no le produjo ninguna satisfacción, que fue todo un desastre, y que ahora está hablando de las últimas producciones que ha hecho, en concreto una que de una chica que se llama Sari Shore, that was 4 or 5 years ago, something like About that. 5 years ago. Sí, Yeah. que fue aproximadamente hace unos 4 o 5 años. Bueno, yo recuerdo conocerla, incluso hicimos algún bolillo juntos. And then, what happens? Well, no, I mean, that to me was, you know, at the time was a perfect set of sessions. You know, everything kind of went right. Y que todo fue bien, en ese momento todo fue perfecto. I truly, maybe because it's very close to my heart and because it's happening right now, is this very record sitting right here, I think I'm absolutely thrilled, because it's a very rare thing to find 4 musicians who actually really don't know each other that well. I mean, Carlos and Mingo have become very close friends now, and also Pascual and Oriol. Está hablando ahora del disco que hemos grabado juntos, está hablando de las recientes producciones, esta de Chari y de esta que es nuestro disco como Cat Squirrel. Yeah, but to spend so much time writing songs as I had to do with Carlos, which I enjoy that process. Don't get me wrong, I really enjoy that process. But to suddenly find yourself in the studio for 4 days and everything is perfect. Everything slots exactly where it's supposed to be. Sí, que él pasó un tiempo componiendo canciones, porque básicamente todo, ya aprovechamos a hacer un poco de publicidad, todos estos temas que él compuso, las canciones con Kid Carlos, el guitarrista, se quedó realmente sorprendido porque, bueno, yo había trabajado con los músicos, pero realmente hubo una cohesión de tal manera que cuando nos metimos en el estudio todo salió de una manera, o sea, casi todos son primeras tomas y todo fue con una naturalidad y una fuerza increíble. Yeah, well, you've just said it. I mean, you know, it's very rare. You know, we had a control room full of musicians who made this happen, with the engineer and then the studio itself. Oh, Jordi. Jordi. Sí, que hubo una conexión everybody perfecta. was laughing and smiling and todo el mundo estábamos and riéndonos, jumping pasándolo about, bien, you know, like, bueno, hay fotos por ahí, salimos todos haciendo el chorro y tal y cual, porque es que todo funcionó, fue, let me say something like magic. I mean, yes, it was. We were on nos metimos todos en el estudio, prácticamente no habíamos ensayado como grupo nunca, we never, at the same together, we never rehearsed before. No. Just the day after, el día antes, unas horas, nos metimos en el estudio y todo fue la conexión que hubo entre el ingeniero de sonido con él, que ellos no lo conocían, solo Carlos y yo, y todo pues fue una conexión en lo que todo sale bien y a la primera, ¿no? Y eso pues realmente le llenó de satisfacción. Yeah, I mean, for me, it's like
the time, this was the right time to do this. Yeah. If I never do anything else in the music business again, I'll be happy. I really will. I'd like to do another one. You know, I'm working on a few songs already, but you know, it's a rare thing, and it's something I've always wanted to do. I've tried before, and it hasn't worked, and you know, and I had to make a decision. Do I really want to do this? Is this something I really want to do? Do I need to do it? But something was saying, you need to do it now. If you don't do it now, then you're going to lose it. It will go away, and then that will be the end of it. Que lo ha intentado otras veces y que no le ha gustado el resultado, y que se planteó la duda de lo hago o no lo hago, pero creyó que debía hacerlo, lo hizo y súper contento, y sobre todo que si le gustaría grabar, tiene canciones ya en mente, le gustaría grabar algo más, pero con esto ya se ha quedado satisfecho, y si no lo graba tampoco pasa nada. So other than that, I can't. Hello, and thank you for your interesting stories. It's like really immersion into the history of the music. So, like for me, it's like eyes opening. But like I wanted to ask a question about modern. Let's say, what do you think is the effect of the modern digital platforms like Spotify and TikTok on producer work? Does it make it harder, or what do you think about it? Well, ¿Qué piensas sobre las plataformas digitales como TikTok, como Sí. Spotify? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Es bueno, es malo? you know, we as musicians have to accept the fact that we're never going to make money, any money, Sí, como músicos tenemos que aceptar que nunca vamos a ganar dinero de eso, por from un those lado. platforms. You know, the only people who make money out of those platforms are people who've got lots of money already. Las únicas personas que van a sacar dinero de esa plataforma son las que ya lo tienen, el dinero me refiero. The only way, we were talking about this, we talked about it many times. Hemos hablado mucho But sobre esto. You, if you have a piece of product, the only way to make it work is you have to go out and work. You have to go out and play. And then you have at least a chance that those few people that are still love their CD player and still love their vinyl, you know, will buy them, and which is, you know, the amount of money that we would make on selling one of these cannot be made with Spotify, etc., etc. Those platforms, the income is so small, it's not even worth adding it up. La única forma que nosotros los músicos tenemos de sacar algún beneficio de los discos que tenemos es venderlos en directo, hacer bolos y venderlos. Vamos a sacar mucho más vendiéndolo cuando estamos tocando que la ridiculez de lo que vamos a sacar de este tipo de plataformas. Y es la única manera. Bueno, eso todos los músicos que hay aquí saben que esto funciona así. I mean, it doesn't matter whether it's blues or jazz or rock Da and igual, roll no or estamos hablando de blues, whatever de it rock and is. roll. It's a very sad situation to find yourself in. Es Yeah. una situación triste, pero es así. And it's not just for musicians who are long past it, of which I'm probably one. Younger musicians, you know, who have their eyes set on something, and they will never achieve it. They'll never get to where they think they should be, or where they would like to be, because they're not being paid. You know, it's... Así que no estamos hablando ya de músicos de otra generación como él, ¿no? Pero de gente joven, músicos jóvenes, o sea que nunca lo van a conseguir, nunca van a sacar. No estamos hablando de super mega estrellas, estamos hablando de músicas minoritarias, como hoy que estamos hablando de blues, y que los chicos jóvenes que empiecen ahora,
pues nunca van a conseguir sacar nada de este tipo de plataformas. Yeah. Do you see any some benefit on having these platforms? No. Le he preguntado, ¿ves algún tipo de beneficio en este tipo de plataformas? Marketing, publicidad. Can be, yes, in that particular instance, but if you're looking for sales itself, Para venta no. En el tema de marketing, No. Maybe when we use Instagram, Yeah. and we take it, cuando hacemos algún post de Instagram y queremos ponerle música de fondo, lo sacamos de Spotify, lo metemos en él y bueno, algo de publicidad nos da. I let the young ones do it. Bueno, sí, yo es que I tengo don't profess to understand it, but yes, I know what you're saying. bastante actividad en las redes sociales y bueno, pues para hacer los posts que hacemos continuamente y tal y cual, y poner música de fondo y tal y cual, o cuando sacamos nuestro single y anunciamos que hemos sacado el primer single del disco o el segundo single del disco o lo que sea, pues cogemos la música de Apple o de donde está la plataforma, lo adjuntamos al post que hemos hecho y ese es el único beneficio que podemos sacar de eso. Otro fuera aparte de ese, pues, y que la gente se meta y vea que estamos ahí, mira, están en Spotify, mira, están, pero solamente eso. Como si tuvieras 15 años. Como si tuviéramos 15 años, efectivamente, ya quisiera yo. Bueno, yo simplemente quisiera dar las gracias por esta conferencia. Ha sido súper interesante y quiero felicitar al Ciclo de Blues por organizarla y a todos los que habéis trabajado en ella. Y no tener a Mike Vernon aquí no da para una conferencia, ni 2 ni 3, da para 20 conferencias. O sea que esperamos que vuelva otra vez pronto, porque da para mucho, la verdad es que da para mucho. Y la pregunta es muy simple. Si se tuviera que quedar con uno solo de sus discos, ¿con cuál se quedaría? Okay, he thanked all the organization, everybody that organized this. Thank you for coming here. And it's not enough coming here for one day. We need a lot of days, probably months, because you have a lot of stories inside and a lot of things to I tell. know. But Once a year. once a year. Once a year. But beside of this, the question is simple. If you want to choose one record that you produce, I know it's difficult, but which one would you choose? And which This one. Well, it might be. Oh Lord above. I think it would I have to go back, and it would just be a single. Single, a tiene single. que volver atrás. Y está hablando un single. Or the CD box that has that song on it. O el CD que tiene ese hit, ese tema. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad, with the string arrangement, Con el arreglo which I was going to de tell cuerdas. earlier that I didn't know how I was going to explain to Peter Green that was what I was going to do, to add strings to it. Que no sabía cómo decirle a Peter Green que iba a meter un arreglo de cuerda, que fue curioso, pero se quedaba con eso. Because I said to him, if you don't, I will, my company will pay for the strings. They'll pay for the musicians, they'll pay for the charts, because Mickey Guitar Baker wrote the charts. So I'll pay for all that and the studio time, and we'll put it on it, and if you don't like it, we won't put the record out. Así que él le dijo, mira, mi estudio, mi compañía va a pagar todo esto y yo lo voy a poner. Si no te gusta, pues nada, lo quitamos. Pero que la arriesgó y thankfully they liked it. afortunadamente le gustó. Thank you so much, Okay. Mike Vernon, for coming here and talk about your productions, your life. Muchas gracias a Miquel, a Mike, como no Mingo, por tu impecable traducción. Moltes gràcies aquí al Centre Cultural. Perdona un segon. Jo volia dir-los que hi ha a YouTube hi ha una gravació de la conferència o de la xerrada que ell va fer fa un any a l'ESGAE. Si no hi heu estat i no l'heu vist, realment val la pena recuperar-ho. És a la pàgina és a YouTube, a la pàgina de la Societat de Blues de Barcelona. És el YouTube de la Societat de Blues, sí. Val la pena escoltar-lo perquè, a més, no té res a veure amb el que hem parlat avui.
és un altre enfocament, és una altra història, però si us ha interessat el personatge, realment ens recupereu. Y no sé si lo sabéis, pero habéis salido en streaming y esto también quedará grabado para la posteridad en el YouTube del Centro Cultural Collblanc-la Torrassa. Y pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor y bueno, una felicidad muy grande teneros aquí. Gracias a vosotros. Y mañana está aquí Cat Squirrel tocando, venimos a apoyar. Muchísimas gracias. Y por la mañana hay actividad en la biblioteca Tecla Sala también, con Queralt Viñana en tota companyia, el plus d'elles. Gracias, Montse, gracias, Andrés, gracias, Ángel, gracias, Olga, que está por aquí del ayuntamiento, y a todas las personas que se han involucrado en este tipo de cosas que realmente son motivantes y que todo lo que sea por el blues, por la cultura y por la música es un honor estar aquí. Gracias a todos. A vosotros. Nos vemos mañana. Si alguien quiere comprar el CD que tenemos, está aquí, mañana lo tendremos también, pero bueno, quién sabe. Si alguien quiere, lo tenemos aquí por 15 euros, está a vuestra disposición. Si volvéis mañana, lo firmaremos todo el grupo.